está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales, en el fútbol. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Mariana Lucy es profesora regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNCS. Ha estudiado y publicado sobre las crisis monetarias, las cuasimonedas y las monedas sociales, las políticas de reparación económica, la expansión del sector financiero y sus efectos en la generación y reconfiguración de desigualdades sociales. Es autora, entre otros trabajos, junto a Ariel Wilkis, del libro de reciente publicación, El dólar, historia de una moneda argentina, 1930-2019. Mariana Lucy, junto a Ariel Wilkis, también es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y también ha realizado el doctorado en la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Mariana, bienvenida. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Bueno, para arrancar una primera pregunta, esta cuestión que nos llamaba un poco la atención, que justo a la semana siguiente, creo, de las PASO que se realizaron en Argentina el 11 de agosto pasado, bueno, todo se desarticuló, una nueva crisis, un nuevo salto en el precio del dólar, y justo el libro este que aparece, ¿casualidad o sentido de oportunidad? ¿Qué sentiste, digamos, que el libro cayera justo en un momento? ¿Fue algo pensado o que haya caído justo en un momento donde la crisis pega un nuevo salto en la Argentina y muy vinculada a la cuestión dólar, ¿no? Bueno, es una pregunta que nos hacen habitualmente, pero no, en realidad ni lo uno ni lo otro, ¿no? Cálculo es un poco difícil de pensar porque detrás del libro hay en realidad un trabajo muy largo de investigación que empezó en 2014 con un trabajo de campo extenso y de archivo después, y entonces el proceso de escritura fue bastante largo. Y por otro lado, casualidad tampoco, porque lamentablemente era parte de lo que nosotros decíamos a nuestro editor cada vez que nos retrasábamos en la entrega del libro. Lamentablemente en la Argentina hay en el mercado cambiario un movimiento cíclico con crisis recurrentes, ¿no? Entonces uno podía prever que en algún momento iba a haber otro salto. Obviamente no se podía prever que iba a ser de la magnitud que fue, digamos, lo que sucedió en agosto fue un mes muy turbulento, entonces nadie se esperaba nada de lo que pasó, ni la amplitud de la brecha entre los dos candidatos, entre Fernández y Macri, ni tampoco el salto que dio la divisa al día siguiente de las PASO, pero sí era previsible que en un contexto electoral el mercado cambiario se moviera. Uh-huh. Ustedes hablan en el libro de cierta indiferencia por parte de las ciencias sociales para abordar, para estudiar, investigar en profundidad la cuestión del dólar. Y su vínculo con la historia argentina. ¿Por qué creen esta indiferencia o esta falta de profundización sobre el dólar, por lo menos del enfoque que ustedes lo plantean? Sí, es una pregunta interesante. Llama mucho la atención que en la Argentina no hubo, en general, una gran atención de las ciencias sociales a las cuestiones monetarias, mucho menos desde la sociología o la socioantropología, ¿no? Uno puede pensar en la cuestión del dólar, pero también en la inflación, también por ejemplo, en el caso de la crisis de 2001, las monedas provinciales. En general, la Argentina ofrece para beneplácito de los que nos dedicamos a las cuestiones monetarias, pero para desgracia de la mayoría de la población, ofrece una suerte de laboratorio paradigmático, ¿no? Sobre experiencias monetarias, y sin embargo esto no trajo tanto la atención de las ciencias sociales, y para nosotros era parte de lo que nos impulsaba a hacer la investigación, ¿no? Hasta ahora llama mucho la atención de quienes no están inmersos en nuestra realidad el tipo de vínculo que tienen los argentinos con la moneda norteamericana, el hecho de que las casas de cambio no sean lugares solo frecuentados por turistas, que la cotización del dólar aparezca en el informativo cotidiano, en el zócalo de la televisión, del canal de noticias casi en permanencia, en los portales, que haya aplicaciones de celular que te informan las cotizaciones minuto a minuto. Para un extranjero siempre es un dato llamativo, ¿no? Mucho más en periodos de crisis.
cuando uno está inmerso en esa realidad, termina naturalizándola, ¿no? Pero para nosotros la pregunta inicial tenía que ver, bueno, con esto, ¿no? Lo más sencillo, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que llegamos a que en una sociedad que tiene su propia moneda, toda la población se interese tanto por otra? Y cuando digo toda, no estoy pensando en que toda la población tiene dólares o compra y vende dólares o hace cuentas en dólares, pero sí que toda la población tiende a preocuparse por lo que pasa por el dólar en momentos críticos, no todo el tiempo, y por eso para los medios de comunicación es una información tan cotidiana, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que por otro lado uno puede pensar que históricamente el interés de las ciencias sociales y en particular la sociología, que es la disciplina de la que yo provengo, por los asuntos económicos fue muy raro, digamos. La sociología ha producido grandes investigaciones muy interesantes, con muy importantes aportes, pensando en términos, digamos, de manera muy próxima del trabajo de la economía política, en términos macro, qué pasa con las relaciones entre distintos actores socioeconómicos, con las pujas, por ejemplo, por la apropiación del excedente, por las relaciones entre los grandes actores económicos, las grandes empresas y el Estado, la cooptación del Estado por distintos grupos económicos. Sin embargo, ha sido escasísimo el interés que la sociología le prestó a las prácticas económicas cotidianas, y dentro de eso entra las formas de circulación del dinero y de distintas monedas. Entonces, me parece que hay como una mezcla de trayectoria de las disciplinas y grandes efectos de naturalización de ciertas prácticas muy instaladas, ¿no? Ustedes en el libro, bueno, hacen un recorrido de cómo el dólar a través de las últimas décadas se fue popularizando, creo que usan el término de popularización. ¿Qué significa que una moneda, que ustedes la llaman como una moneda argentina, ¿no? El dólar ya instalada en nuestra sociedad, ¿qué significa que se haya popularizado? Bueno, significa, cuando nosotros decimos que el dólar se volvió una moneda popular, lo que queremos decir es que el dólar se volvió una moneda que es capaz de ser entendida por grandes capas de la población, ¿no? Que ese número de la cotización del dólar dice muchas cosas y se lo dice a una audiencia muy amplia, no solo a aquellos que son los dueños de los dólares, ¿no? La distancia que queríamos tomar era respecto de una historia que contara la historia de los dueños de ciertos capitales, ¿no? Para nosotros, obviamente, ese es un elemento importante de la historia, pero si el dólar era tan importante en la Argentina, no era porque hubiera grandes fortunas en dólares, sino que el dólar es importante porque se convirtió en una moneda que está en la mano, pero en el bolsillo, pero sobre todo en la boca y en la cabeza de una parte muy importante de la población. Entonces, que el dólar sea una moneda popular es que el dólar sea una moneda familiar para muchas personas. En los últimos tiempos, con la difusión de los memes, ¿sí? como formato gráfico y humorístico, esto fue muy evidente. Después de la corrida de 2018, cuando eso que parece hoy tan lejano, pero que en realidad fue hace exactamente un año, que el dólar llegara a 40, hubo durante todo ese año y al principio de este año también una gran proliferación de memes de distinto tipo, algunos con autor conocido, otros no, que llenaban las redes sociales, nos llegaban a los teléfonos, donde aparecía recurrentemente la cara de Washington. La cara de Washington alcanzaba para representar el dólar. La mayor parte de la gente que recibió esos memes y se rió cuando los vio, no sabe quién fue George Washington. Lo que sabe es que esa cara está en los billetes de dólar. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es que una moneda sea familiar. Es que una mínima referencia, que no es literal, que no es textual, en ningún lado está escrita, la palabra dólar alcanza para que nosotros sepamos de qué se trata. Entonces, la historia de la popularización es la historia de cómo llegamos a que eso, que en realidad ni siquiera está en la mano de todo el mundo, haya llegado a ser familiar, como ese billete con la cara de San Martín o de Belgrano, o de Rosas o de Evita, que sí tenemos en el bolsillo. ¿Y en qué momento pasó eso? ¿En qué momento el dólar empezó a ser popular en la historia argentina? Bueno, como todo trayecto, como todo recorrido de popularización no fue de la noche a la mañana, ¿no? Fue un recorrido largo. Nosotros decimos que es el resultado de un proceso de lenta maduración.
en el cual a lo largo del tiempo se fueron como agregando capas y sin dudas hubo momentos críticos que además le dieron un impulso peculiar. En ese proceso largo lo que nosotros encontramos es hitos, es como momentos que fueron momentos de inflexión en ese recorrido y el primero, más importante para nosotros, es en 1959. A fines del 58, Frondizi, que era el presidente del momento, había asumido la presidencia a mediados de ese año, lanza lo que se llamó el Plan de Estabilización, que era un gran programa de reformas económicas que incluía muchas cosas que hoy tienen mucho sentido para nosotros. Fue el primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y fue también una fuerte devaluación destinada a estabilizar una economía que estaba con un problema de inflación serio en ese momento. Esa devaluación que se anuncia en el último día hábil del año 58 se traduce en un mercado de cambios que vuelve a funcionar en 1959 tras varios días de feriado cambiario, con un nuevo tipo de cambio, mucho más alto. Y en ese momento la reapertura del mercado de cambios es seguida por la prensa muy de cerca y con un modo de contar muy innovador. Lo que sucede es que, y uno lo ve muy claramente en las fotografías que publican los diarios, por ejemplo, los diarios de circulación masiva, es una enorme cantidad de gente en la calle San Martín, o sea, en la calle donde está la mayor parte de las casas de cambio de Buenos Aires, que desborda, digamos, que ocupa de una acera a la otra, al entorno de las casas de cambio y de sus vidrieras. Obviamente todas esas personas no son todos clientes, no es toda gente que quiere comprar y vender dólares, que estuvo 12 días sin poder comprar y vender y entonces quiere ir a comprar y vender. Obviamente hay de ellos también, pero lo que hay es una inmensa cantidad de curiosos que lo que hace es ir a ver las vidrieras de las casas de cambio, porque ahí están las pizarras con las cotizaciones. Y a lo largo del día hay un empleado que va moviendo los tipos para cambiar los numeritos, ¿no? Eso que hoy hacemos con el celular o entrando a internet a una página o mirando Twitter, en el 59 no había muchas maneras más que hacerlo, más que ir al lugar donde se estaban produciendo los acontecimientos. Ese es el primer momento en que el dólar aparece en la calle como algo que interesa y que es discutido por alguien más que los expertos, digamos, el público especializado que hablaba de dólares hasta ese momento, el exportador, el importador, los banqueros, los agentes financieros. Está bien. ¿Y qué alcance tiene esa popularización de la que ustedes hablan? ¿Todo el mundo habla de los dólares?